¿Era posible traicionar a Trujillo? ¿Atreverse a desafiar al hombre que durante más de 30 años gobernó con puño de hierro, sembrando miedo y lealtades forzadas en cada rincón del país? El general José René Pupo Román no era cualquier militar. Era el secretario de las Fuerzas Armadas, la mano derecha del dictador, el guardián del poder absoluto. Estaba en la cima del régimen. Conocía todos los secretos, todas las órdenes, todas las ejecuciones. Y aún así, lo traicionó. Pupo no era un héroe de película. Era un hombre atrapado entre su deber y su conciencia, entre la fidelidad al régimen que le dio todo y el peso de ver a un pueblo vivir bajo el miedo, el silencio y la sangre. Esta es la historia del general que estuvo más cerca del tirano y aún así decidió apuntarle al corazón del régimen. Esta es la historia de Pupo Román, el militar que tuvo en sus manos la caída de Trujillo y cuyo papel en la historia fue tan determinante como trágico. Si te apasionan las historias dominicanas y quieres descubrir más secretos como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí te contamos la historia como nunca antes te la habían contado. ¡Vamos allá! En los oscuros años del Trujillato, cuando la voluntad de un solo hombre se imponía sobre la nación entera, surgieron figuras militares que no solo obedecían, sino que eran pilares del sistema. Uno de ellos fue el general José René Román Fernández, conocido como Pupo. Desde joven, Pupo mostró disciplina y entrega. Su carrera militar ascendió vertiginosamente bajo el ala del dictador. Trujillo confiaba en él y lo nombró secretario de las Fuerzas Armadas, una posición de altísimo poder dentro del engranaje represivo. Era un hombre de pocas palabras, reservado, calculador. Su rostro nunca mostraba emoción, pero todos sabían que sus decisiones eran obedecidas sin titubeo. Era parte del círculo de hierro. Estaba en las reuniones estratégicas, firmaba órdenes, dirigía operativos. Nunca se le oyó criticar al régimen. Nadie podía imaginar que, tras ese semblante frío y aparentemente leal, se escondía la sombra de la traición. Con la llegada de 1961, la estabilidad del régimen comenzaba a resquebrajarse. Las sanciones internacionales, las presiones de Estados Unidos, la indignación por el atentado contra Rómulo Betancourt y el repudio generalizado dentro y fuera del país iban dejando grietas incluso entre los más cercanos al poder. Fue en ese contexto donde algo empezó a cambiar dentro del general Pupo Román. Ya no era solo un militar obediente. Empezó a escuchar las voces de la conspiración. Cívicos y militares comenzaban a tramar el fin del régimen. Algunos hablaban con rabia, otros con miedo, pero todos sabían que la única forma de romper la dictadura era acabando con el dictador. Pupo no levantó la voz, no propuso el plan, pero lo permitió, lo toleró, escuchó. Y cuando los complotados buscaron el respaldo militar para lo que vendría después del atentado, su respuesta fue un gesto, una insinuación, una promesa silenciosa. Era suficiente. Para ellos, contar con el apoyo del secretario de las Fuerzas Armadas era garantía de éxito. No necesitaba disparar. Solo debía asegurar que las tropas no se levantaran contra los conspiradores. Su rol era vital, y lo aceptó. El 30 de mayo de 1961 no fue una noche cualquiera. Desde horas antes los nervios estaban a flor de piel. Los conspiradores, liderados por hombres como Antonio de la Maza, Salvador Estrellas Adalá y Amado García Guerrero, sabían que no habría segunda oportunidad. El plan llevaba meses gestándose en secreto, y todos dependían de la precisión y el respaldo militar para tener éxito y sobrevivir después del ataque. Trujillo salió de su residencia en compañía de su chofer y sin la protección usual. Esa noche no llevaba su acostumbrado convoy, confiado en que su control absoluto sobre el país lo hacía intocable. Esa fue su última gran equivocación. En plena autopista Santo Domingo-San Cristóbal, a la altura de la zona conocida como Kilómetro 9, el carro fue interceptado. En segundos estalló una ráfaga de disparos. Los conspiradores no dejaron margen de error. Descargaron sus armas con furia contenida tras años de represión, muerte y miedo. El cuerpo de Trujillo quedó acribillado. Había caído el tirano, pero el plan no terminaba ahí. La caída de Trujillo era solo el primer paso. El verdadero reto comenzaba después. Tomar el control del país, evitar el caos, frenar a los remanentes del Trujillato y garantizar la transición hacia un nuevo orden. Para eso se necesitaba algo más que valentía. Se necesitaba poder militar. Ese poder lo tenía uno solo, el general Pupo Román. Los complotados esperaban ansiosos su acción. Habían contado con él. Lo habían visto dudar, pero también asentir. Sabían que no empuñaría un arma, pero su rol era incluso más decisivo. Debía garantizar que el ejército no se moviera contra ellos, que no se lanzaran operativos de captura, que el aparato represivo quedara paralizado, al menos por unas horas. Pero el teléfono no sonó. Pupo no salió, no habló, no activó tropas, ni emitió órdenes. Se quedó en su residencia, entre la tensión y el silencio. Nadie supo si temía por su vida, si se arrepentía, si esperaba algo más, o si simplemente decidió lavarse las manos en el momento crucial. Esa indecisión fue un disparo en la oscuridad, pero no contra el tirano, sino contra los propios conspiradores. Su falta de acción desmoronó el plan.
Sin el respaldo militar que esperaban, los autores del atentado comenzaron a huir, a esconderse, a improvisar. La victoria que parecía inminente se volvió un limbo peligroso. El régimen aún no estaba muerto, y mientras Trujillo yacía sin vida, el poder que construyó durante 3 décadas todavía respiraba, listo para contraatacar con rabia. La traición de Pupo, o su silencio para algunos, no solo selló su destino, sino también el de muchos que confiaron en él. La noticia recorrió el país como un rayo. Trujillo había sido asesinado. El hombre que durante más de 30 años había gobernado con puño de hierro, sembrando miedo y obediencia ciega, yacía muerto en una carretera. El monstruo había caído, pero su sombra seguía viva. Ramfis Trujillo, su hijo preferido, recibió la noticia entre rabia, dolor y sed de sangre. Juró vengar a su padre. Sin perder tiempo, abordó un avión hacia República Dominicana y al llegar, asumió el control absoluto de las Fuerzas Armadas. El Estado volvió a ser una máquina de represión. Ramfis desató una cacería brutal. Durante semanas, el país entero fue un campo de persecución. Las casas eran allanadas sin orden. Las calles se llenaron de soldados y las cárceles se abarrotaron. Los complotados fueron arrestados uno a uno. Algunos intentaron escapar. Otros se escondieron. Muchos fueron delatados por conocidos, vecinos, incluso por familiares. Nadie estaba a salvo. A los capturados no les esperaba un juicio justo. Fueron torturados con saña, humillados, golpeados, quemados, quebrados. Querían arrancarles nombres, fechas, detalles. Ramfis no solo quería castigo, quería espectáculo. Venganza pública. Entre los arrestados estaba Pupo Román. Su caso fue distinto. No había pruebas claras de su participación directa. No había estado en la escena del crimen. No había disparado. Pero Ramfis sabía y temía que alguien como él, tan alto en el escalafón militar, no podía estar al margen de una conjura de ese nivel. Lo consideraba traidor, aunque no pudiera probarlo. Fue juzgado por un tribunal militar armado a la carrera, sin garantías, sin posibilidad real de defensa. Lo acusaron de conspiración, deslealtad y traición a las Fuerzas Armadas. Las pruebas eran ambiguas, pero no hacía falta más. Había que enviar un mensaje. Nadie que traicione a los Trujillo viviría para contarlo. El 18 de noviembre de 1961, José René Pupo Román fue fusilado junto a otros oficiales. No lloró, no pidió clemencia. Murió de pie, con su uniforme, sin delatar a nadie. Guardó silencio hasta el final, como lo hizo toda su vida. La venganza de los Trujillo fue implacable. En lugar de consolidar el régimen, lo debilitó aún más, revelando el verdadero rostro de una familia desesperada por no perder el poder. Pero el reloj ya no podía detenerse. La dictadura agonizaba, y aunque quisieron ocultarlo con sangre, la muerte del jefe marcó el inicio del fin. A más de 6 décadas de aquellos hechos, la figura de Pupo Román sigue envuelta en el misterio. ¿Fue un traidor al régimen o a la causa de la libertad? ¿Fue un cobarde, un oportunista o un héroe silencioso? Su historia plantea una pregunta dolorosa. ¿Es suficiente con no actuar? ¿O el silencio ante la injusticia es también una forma de complicidad? Pupo estuvo en el corazón del régimen. Fue un engranaje esencial de la maquinaria de opresión. Pero en los últimos meses de su vida, también fue parte de la conspiración que acabó con el dictador. Aunque no disparó, aunque no marchó junto a los valientes, su gesto de tolerancia fue clave. O tal vez fue su indecisión la que condenó a todos. Hoy, su nombre no figura en los altares de la libertad. Tampoco es celebrado por los nostálgicos del régimen. Está atrapado en la ambigüedad, en la sombra, en ese lugar donde viven los que decidieron demasiado tarde. La historia de José René Pupo Román es una de las más complejas y desconcertantes del periodo final de la dictadura de Trujillo. Fue un hombre que vivió entre sombras, entre el deber militar y el peso de la conciencia. Un general que sirvió al régimen con disciplina, pero que en el momento más decisivo eligió no actuar. Y ese silencio le costó la vida. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Fue Pupo un traidor o un mártir incomprendido? Si esta historia te pareció interesante, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.